vamos de inmediato entonces a lo que nos convoca hoy. Hoy vamos, ¿verdad?, a continuar, ¿verdad?, con las bienaventuranzas. Ya estamos en el capítulo 6. Claro, de Mateo. claro, continuamos en el Sermón del Monte, ¿cierto? En el capítulo 6. En el capítulo 6. Ya vimos los primeros versículos hasta el versículo 4. Así es. Ahora vamos a ver los versículos 5 y 6 para que se prepare, para que abra su Biblia, para que pueda ir ahí hojeando, y si no puede, bueno, o si está ocupado, bueno, que nos escuche, y vamos a estar nosotros ahora leyendo a la palabra de Dios para que más o menos sepa dónde está. ¿Amén? Amén. Bueno. Así que entonces vamos de lleno, vamos a ver primeramente, o sea, un resumen, no es una pincelada nomás de lo claro, que, porque de lo que pasamos. Que viene ahora es bien contundente. Es bien contundente, entonces vamos a tratar de hacerlo en varias etapas porque es mucho la información. Así que, como bien decía, ¿verdad?, vamos a ver el capítulo 6, los versículos 5 y 6. ¿Me doy lectura? Pero antes de que... Amén. Dice así Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ahí tenemos los dos versículos 5 y 6, ¿verdad?, de Mateo 6. Así que, como podemos ver, Jesucristo continúa, ¿verdad?, con este cara a cara, con este contraste de la justicia verdadera con la falsa, ¿ya? En particular, vemos con la falsa, vemos que la justicia, esta justicia que los escribas y fariseos, ¿verdad?, tenían, ¿verdad?, era una justicia, ¿verdad?, bien superficial, no superficial, falsa, sino que cuando tú la manipulas, ¿verdad?, para tu conveniencia, se podría decir así. Y así como en los versículos anteriores que estábamos viendo, el versículo 1 al 4, vimos que se expone, ¿verdad?, a estos escribas y fariseos, y Jesucristo ahí habla sobre ellos como hipócritas, ¿verdad?, y habla sobre la generosidad. Claro, porque ellos buscaban, ¿cierto?, en cada ocasión cuando iban a dar, ¿cierto?, por ejemplo, una limosna. Buscaban lugares donde había mucha afluencia de gente, claro, para hacerse notar, ¿cierto?, para que la gente dijera, oh, qué generosos son. Pero había una doble intención, ¿cierto? Ahí veíamos que el Señor ve en lo secreto. Ve en lo secreto, ve el motivo detrás de la acción. Y eso es lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte. El Señor va al motivo detrás, ¿cierto? A Dios no lo sorprende nuestras acciones externas. No le sorprende que ellos hayan respetado todos los rituales, ¿cierto? Y que hagan cosas, ¿cierto? Que a los hombres, oh, qué maravilloso, no hay nadie como ellos, ¿cierto? Que todo lo practican, que todo lo hacían, ¿cierto? Y ejemplares, ¿ya? Pero al Señor ni una de esas obras que ellos hacían les sorprendía. Nada de eso sorprende al Señor, ni las cosas que ellos decían ni las que hacían. Sino que el Señor veía que detrás de todas esas cosas, de que ellos no faltaban a nada, cumplían con todo y todo, había un motivo que no agradaba a Dios. Amén. ¿Cierto? Por eso es que el Señor los tacha ahí de hipócrita. Claro. Hay una forma incorrecta de hacer las cosas y hay una forma correcta de hacer las cosas. La forma incorrecta a Dios no agrada, aunque a los hombres les va a llamar mucho la atención. Pero la forma correcta que agrada a Dios, ¿cierto?, es la forma, obviamente, que Jesús ha estado mostrándonos en todo este tiempo, ¿cierto? Así y hoy es. día vamos a continuar con eso, ¿ya? Así es. Y, Vamos a ver, ¿verdad? También vamos a encontrarlo en los versículos 16, 18, Claro, más adelante, claro, ¿verdad?, donde deja descubierto también, ¿verdad?, el ayuno, ¿verdad?, Claro, que también los trata como hipócritas, ¿verdad? Claro. Eso lo vamos a ver más adelante en los versículos 16 y 18. Claro, porque la palabra que vamos viendo aquí es hipócrita, como Claro, decíamos Claro, anteriormente. esa es la que hay que destacar, ¿verdad?, en la palabra hipócrita.
Y bueno, y hoy en los versículos 5 y 8, bueno, vamos a estar viendo, o la escritura nos pone al descubierto, ¿verdad? La oración, igualmente, ¿verdad? Igualmente hipócrita. Hipócrita, claro, como acabamos de leer, ¿cierto? En el verso 5, por eso Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Claro. Porque ellos tienen una doble intención. Ellos oran, pero hay una doble intención. La intención de ellos no es buscar a Dios, sino dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Ya? Entonces ahí vemos una forma errada de presentar una oración. Quizá ellos buscaban adulación de los hombres y la tenían, pero esa oración no pasaba de ahí. Claro. No pasaba de ese lugar donde estaban, no pasaba de la sinagoga, no pasaba de las calles, quedaba ahí. No llegaba al trono de Dios, porque no era agradable delante de Dios. Esa es una forma incorrecta, ¿ya? Jesús aquí no está diciendo, no se debe de orar. No, el cristiano ora. Los que son de Dios hablan con el Padre, hablan con su Padre, pero hay una forma correcta y una incorrecta. Y la forma correcta es que tiene que ser en secreto. Buscar el rostro de Dios y no buscar ninguna otra intención. No tener un doble motivo, ¿cierto? Porque como ya hemos visto, nuestro Padre ve en qué? En lo secreto. Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a estar viendo nuevamente. ¿Bien? Amén. Bueno, como hemos estado viendo, ninguna religión ha tenido, ¿verdad? Ninguna religión nunca ha tenido una norma y una prioridad más alta para la oración que este pueblo de Dios, que es el judaísmo, ¿ya? Como pueblo escogido de Dios, los judíos eran los destinatarios de su palabra escrita, ya que les había sido confiada la palabra de Dios, según Romanos 3:2. Claro, a ellos les había sido confiada la palabra de Dios. Claro, y como a ellos se le había confiado no solamente la palabra, sino que la responsabilidad también de entregar la palabra correctamente. Claro, y bueno, recordando, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos a personajes bíblicos, ¿cierto? Personajes hombres que hablaban directamente con Dios, por ejemplo, Abraham. Hablaban directamente con Dios, y no solamente Abraham, sino que también otros descendientes de él, ¿cierto? Que hablaban con él, ¿cierto? Claro. Y como bien decía Pedro, o sea, ningún otro pueblo ha tenido una comunicación tan directa con Dios como el pueblo de Israel, ¿cierto? Como lo vemos en la Escritura. Y de todos los pueblos, hermanos, ellos, como tenían esa tal relación con Dios, esa tal cercanía, y de ser también el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Y como a ellos les fue confiada la palabra de Dios, tendrían que haber sabido cómo orar. Claro. Pero no lo hicieron, no sabían cómo orar, ¿ya? Y como hemos estado viendo, al igual que todos los demás aspectos de la vida religiosa, ¿cierto? De Israel, había sido corrompida, había sido pervertida por la tradición rabínica, el tema de la oración también lo fue. También fue corrompido y también fue pervertida por la tradición rabínica. Es por eso, ¿cierto?, que Jesús les tiene que enseñar cómo orar, y lo va a hacer más adelante. Ustedes tienen que orar así. Les da un modelo de oración, ¿cierto? Que era contrario. Bueno, para que podamos entender todo esto, vamos a ir viendo algunas cosas que ellos, ¿cierto?, habían añadido. Porque ellos habían ponido unas reglas, ¿cierto?, con respecto a la oración. Y esas cosas que pusieron empezaron a generar falencias dentro de esto. Ya era como algo mecánico, era como algo ritual, lo hacían como por costumbre. No era algo que brotaba genuinamente de un corazón sincero que buscara de Dios, sino que lo hacían por hacerlo, porque le habían enseñado, era un hábito, ¿ya? Pero no pasaba de eso, ¿ya? Claro. Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunas cosas que ellos añadieron al tema de la oración, y que al final se les dio el tema para otro lado, ¿ya? Se les dio el tema para otro lado, pero y viendo esto, vamos a comprender después por qué Jesús dice lo que dijo acá en el verso 5 y 6, porque es necesario. Ahí nos va a quedar más claro. Amén. ¿Ya? Bueno, hay un varón, William Barclay, que señala, ¿cierto?, que con los años se habían introducido, como les decía yo, algunos defectos en los hábitos de oración, ¿ya?, en los judíos. Y la primera falta, dice él, es que la oración, como bien le había dicho yo, se había vuelto ritual, ¿ya? Habían formas de oraciones, hermano, ¿ya? Estaban escritas, estaban establecidas,
Entonces toda esa fraseología que ellos tenían, las oraciones que presentaban, eso estaba todo hecho. Y luego lo que sucedía es que ellos solamente lo leían. Y tanto que lo leían, pasaba el momento que ya después se lo aprendían de memoria. ¿Ya? Entonces, ese tipo de oraciones podían hacerse casi sin prestar ningún tipo de atención a lo que se decía, sino que se tornaba como algo religioso, era algo rutinario, era como un ejercicio rutinario nomás que lo hacían por hacerlo, lo practicaban inconscientemente, porque eso lo habían aprendido de memoria, pero no estaba internalizado. ¿Ya? Entonces habían oraciones que ellos recitaban todos los días, independientemente de dónde alguien pudiera estar, ¿ya? O lo que estuviera haciendo. Había un horario establecido, ¿cierto?, en el cual ellos presentaban oraciones. Por ejemplo, los horarios más comunes para ellos eran la tercera, la sexta y la novena, que para nosotros vendrían siendo las 9 de la mañana, el mediodía, las 12 del día y las 3 de la tarde. ¿Ya? Ellos oraban por lo menos 3 veces al día, donde se paralizaba prácticamente todo. En ese horario se paralizaba prácticamente todo. Y como les decía, donde estuvieran, con quien estuvieran o lo que estuvieran haciendo, ellos lo dejaban de hacer para, ¿cierto?, presentar la oración. Entonces, ellos podían hallarse en la casa, podían estar en el campo, podían estar en el trabajo, quizá en un viaje, o quizá el horario justo lo encontró en la sinagoga, ¿cierto?, o en casa de algún amigo. Pero en el momento indicado, cuando llegaba la hora de presentar la oración, ellos dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo y presentaban, ¿cierto?, la oración. Pero era algo más recitado, como les decía. Era un ejercicio religioso rutinario. Se tornó en ese sentido. ¿Ya? No era algo sincero. Para apoyarte con lo que tú decías, bueno, actualmente el pueblo de Israel sigue haciendo lo mismo. Sigue paralizando el país, se paraliza y comienzan las oraciones. O sea, este ritual continúa dentro del pueblo de Israel. Ellos siguen haciendo las oraciones. Ahora, que las hagan así como lo hacían antes, no, eso yo no podría decirlo, pero sí. Se sigue frenando, ¿verdad? En los horarios. Y son muy estrictos ellos en los horarios y todo eso de la oración. Claro, ¿ya? De hecho hay una oración que es el Shema. Y el Shema, ¿cierto? Que ellos lo repetían, ¿cierto? Constantemente en la mañana y otra vez en la noche, ¿cierto? Y esta oración comenzaba: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Entonces, bueno, eso obviamente lo sacaron, ¿cierto?, de Deuteronomio. Habían varias citas, ¿cierto? Pero en Deuteronomio 6, del 4 al 9, ellos se respaldaban con el tema de la repetición. Y también con esa frase que ellos tenían. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, así como lo decían ellos, ¿ya? Como lo presentaban ellos. Y sigue diciendo: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahí vemos, ¿cierto?, que ellos se tomaban de acá con este tema de las repeticiones. Claro. Y se repetían constantemente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema, ¿cierto? Y lo repetían. Pero como les decía, o sea, se tornó como un hábito. Se había vuelto un ritual. Claro, bueno, que tenían este tipo de oraciones que ya estaban establecidas, ya estaban listas, ¿cierto? Y ellos solamente las leían y las repetían y se las aprendían de memoria. Es algo parecido a lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace este tipo de rituales parecidos donde está, por ejemplo, el rosario, que se repite una cantidad de X de veces por orden del cura, ¿verdad? Ellos repiten esta oración y la vuelven a repetir. Y así sacan otras oraciones que se las entregan a los fieles para que ellos las repitan o las tengan en su velador, ¿verdad? Para que la anden trayendo en sus carteras, en sus bolsos. Es una oración que ya está predeterminada. Esa es la correcta, así tiene que ser. Tienen que leerla. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo de cómo más o menos antiguamente se
estaba el pueblo judío o cómo entendía el pueblo judío la oración. Es que como aparte de que en la oración, ¿verdad? Entró esto que dice en Johanna, que se empezó a hacer algo monótono, algo rutinario, algo por cumplir, algo que había que hacerlo, y cómo se hacía de esta forma. Entonces yo no tenía nada más que leer y decir o memorizarme algo, y a esa hora yo lo decía y eso era todo. Claro. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos un ejemplo para que vean menos cómo Claro. era el tema de la oración. Por eso ahora usted a lo mejor le va a sentar un poco más de razón de lo que está diciendo Jesús acá. Claro, porque había como un molde de oración, hermano. Ya estaba predeterminado. Lo que ellos hacían era leerlo, memorizarlo y después lo decían inconscientemente, podríamos decirlo. Aunque no todos caían en lo mismo. Claro. ¿Ya? Porque las oraciones rituales también podían hacerse con 3 actitudes básicas, ¿cierto? La primera era con sinceridad, la segunda con indiferencia y la otra con orgullo. Con sinceridad vemos que había muchos judíos, ¿cierto?, con corazones sinceros que buscaban realmente a Dios, que querían agradar a Dios y que buscaban, ¿cierto?, estos momentos que ellos tenían como pueblo, estas 3 veces al día, ¿cierto?, para leerla, ¿cierto?, pero ellos realmente la internalizaban. Esas palabras que ellos decían, ¿cierto?, que estaban en esta oración predeterminada, ellos eran suyas. Las presentaban, ¿cierto? Porque las creían, ¿cierto? Y las presentaban hacia el Señor, sinceramente, fluían hacia Él, ¿ya? Porque ellos utilizaban estos momentos, estos horarios, para adorar y glorificar a Dios. La otra actitud, que bien les decía, puede ser con indiferencia, que habían personas, ¿cierto?, que tomaban la oración molde, la oración ritual, solamente la leían lo más rápido posible, la idea era terminar luego. Eran indiferentes, la leían de modo superficial. Y nos encontramos, ¿cierto?, con otras personas que tenían una actitud de orgullo con referencia a ella, ¿ya? Que las leían, ¿cierto? Sí, y la hacían oraciones de manera meticulosa, ¿cierto? Y pronunciaban cada palabra como correspondía, con las sílabas correctas. Y ya sabemos a dónde voy. Y entonces, esta era la que utilizaban generalmente, ¿cierto?, estos líderes religiosos, que eran los fariseos, los escribas, ¿cierto? Y cuántos más. Y bueno, tenían durante cada día 3 veces para mostrar, ¿cierto?, esa piedad exagerada. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que está este molde de oración, como nos dice aquí William Barclay, que ellos habían introducido, ¿cierto?, esto de un molde de oración, en el cual tenían que todos memorizarlo, ¿ya? Pero algunos lo memorizaban, lo oraban, sintiéndolo realmente, buscando a Dios, adorándolo, ¿cierto? Porque así querían hacerlo. Otros eran indiferentes, lo más rápido posible, terminar luego. Y otros buscaban la ocasión para, ¿cierto?, la oportunidad para enorgullecerse delante de los demás, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, la primera falta que nos dice aquí William Barclay, ¿cierto?, con respecto al tema de la oración que se había introducido. Claro, y que eso, hermano, no está alejado de la realidad o que sucedía en ese tiempo. Ahora, actualmente, también sucede lo mismo. Hay muchas personas que hacen este tipo de oración, que no conocen realmente cómo acercarse a Dios, claro, cómo orar, porque en personas que yo de repente uno le dice, no, es que yo no sé orar, ¿verdad? Y cuando te dicen no sé orar, te dicen, no, es que aquí yo tengo esto y con esto yo repito y hago esta oración, ¿verdad? Así como antiguamente estaba este molde que dice Johanna, ¿verdad?, que todos tenían que usar. Es por eso que Jesús hace esta introducción, hace podría decir, este tirón de oreja, ¿verdad? Y les dice que no sean como los hipócritas, y empieza a decirle que empieza a hacer una definición, ¿verdad?, de estas personas, y ahí ellos empiezan a darse cuenta, ¿verdad?, que todo el tiempo lo estuvieron haciendo mal, que todo el tiempo a lo mejor inconscientemente uno lo hacía sin pensar que lo estaba haciendo mal. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Muchas veces podemos estar haciendo oración y de repente escuchamos algún estudio, escuchamos alguna prédica y nos damos cuenta de que estábamos
haciéndolo o creyendo, ¿verdad?, que estaba bien, como nos pasó ayer con, el, con el remolino y el caballo de... con Elías. Estábamos viendo ayer con Joana una porción de la escritura y nos dimos cuenta de algo que siempre pensábamos que era así. Era de otra forma y estaba ahí mismo. Estaba ahí mismo y nunca fue así. O sea, entonces, es fácil, ¿verdad? Como ayer decíamos, es fácil engañar, ¿verdad? Es fácil que la mente te engañe, ¿verdad? Cuando tú lees, cuando tú estás ahí en tu lectura diaria o leyendo algún devoción, es fácil que uno se vaya haciendo hasta... vaya omitiendo cosas el cerebro. A lo mejor, ¿por qué? Por querer ir rápido, por querer terminar, o por cumplir, claro. O por hacer eso. Entonces pasa este tipo de situaciones. Pero como podemos ver, hermano, en sí, ya tenemos más o menos un ejemplo para que usted, hermano, pueda ver, y yo creo que usted lo ha visto o conoce, ¿verdad? Este tipo de oraciones que se hacen, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que Pedro dio fue las oraciones que tienen los católicos. Claro, para allá iba. Entonces ahí usted tiene, yo lo más probable... que una gran mayoría de personas en la que tú le preguntes dice que es católico, o sea, o que alguna vez estuvo en una iglesia católica, entonces conoce ese tipo de... Cuéntelo del remolino, ahí se la va a estar... ¿Le gustó? No, después. No, ya después, lo dejamos para después porque igual es... Estamos en otra. Ya, así que... Eso, hermano, para que tenga una idea más o menos. Y vamos con la tercera falta. No, con la segunda. Con la segunda. Claro, sí, con la segunda, perdón. Con la segunda falta. Que vimos la primera, ¿cierto? Y donde ellos tenían una oración molde, pero se podía tornar, se tergiversaba para otro tema. Porque veíamos, ¿cierto? Que si bien tenían esa oración molde, por ejemplo, el Shema, habían unos que lo oraban realmente de forma sincera delante de Dios, otros lo hacían con indiferencia, se lo aprendían rápido para terminar luego, y otros lo hacían para mostrarse, ¿cierto? Y tenían 3 veces al día, ¿cierto? Y no era la única, obviamente, había más. Entonces aquí aparece la segunda falta, ¿ya? Que se había introducido, ¿cierto?, en la vida de oración judía, que habían oraciones prescritas, ¿ya? Habían oraciones que ya estaban listas, ¿cierto?, para cada objeto y para cada oración. Así es. Habían oraciones para la luz, había oraciones para las tinieblas, había para el fuego, para la lluvia, hermano, para las lunas nuevas, para los viajes, buenas noticias, malas noticias y así. Tenían un sinfín de oraciones, ¿cierto?, prescritas, ¿ya? Y aunque obviamente nosotros podemos pensar, porque no pensamos, ¿cierto?, que quizás fue hecho con una mala intención. No, quizás fue una intención buena al principio, ¿ya? Pero bueno, yo creo que buscaban, ¿cierto?, que toda área de nuestra vida estuviera, ¿cierto?, dentro de la presencia de Dios, presentarla delante del Señor. Por eso es que tomaban, por ejemplo, las lunas nuevas, los viajes, buenas noticias, malas noticias. ¿Ya? Querían que toda su vida, cada área de su vida, ¿cierto?, todo aspecto de su vida estuviera dentro de la presencia de Dios. Creemos que así lo haya sido inicialmente, no creemos que haya sido con un motivo errado, pero vemos que todas las cosas, ¿cierto?, donde el hombre mete mano, se empiezan a desviar. Entonces, estas oraciones prescritas después empezaron a socavar, ¿cierto?, el propósito original. Como lo decíamos anteriormente, se empezó a formar algo ritual. Era algo mecánico, era algo que no era sincero. Bueno, aunque sí había unos pocos que utilizaban esto sinceramente para presentarlo, ¿cierto? Pero no era así con todos. Entonces ahí vemos la segunda falta, ¿ya? La tercera falta, ¿cierto?, que nos dice este comentarista, ¿cierto?, que dice que era de limitar las oraciones a ocasiones y tiempos específicos, ¿ya? Y eso es lo que yo les comentaba hace un momento, ¿ya? Que habían oraciones que solamente se presentaban en el momento que tenía que ser, en el momento en el cual ellos habían predeterminado que fuera, ¿ya? Entonces, llegaba el momento y se presentaba solamente. No había ninguna relación a una necesidad de la persona. No había relación a un deseo verdadero delante de Dios. Sino que iban, lo tengo que hacer, y lo hacían, ¿ya? Por cumplir, como decía. Claro, por cumplir, porque era la hora y había que hacerlo, y estaban todos en lo mismo. Y había que hacerlo. Había que hacerlo. Entonces, al igual, ¿cierto?, con estas expresiones escritas que le decía, prescritas, ¿cierto?, que le decía hace un momento, estos tiempos que estaban prescritos no impedían, volvemos a reiterar, que se ofrecieran realmente como una oración verdadera, ¿ya? Entonces, volvemos a reiterar, los tiempos que ellos habitualmente usaban eran
nuestro eran las 9 de la mañana, las 12 del día y las 3 de la tarde. Para ellos eran la tercera hora, la sexta y novena hora. ¿Ya? Entonces, como les decía, o sea, si bien tenían esto prescrito, ya solamente tenían que leerlo, memorizarlo y después, ya con el tiempo, ya se lo sabían de memoria y lo presentaban. Claro. Pero no siempre habían personas hipócritas con esto, no habían personas que fueran indiferentes ni personas que tenían un motivo errado por el cual lo hacían, ¿ya? Porque habían, en la escritura hay ejemplos como Daniel, ¿cierto? Que usaba estos momentos, que dice que Daniel oraba, ¿cierto? Buscaba a Dios 3 veces al día y así, ¿cierto? Entonces, vemos que él usaba estos momentos y lo usaba como recordatorio para poder abrir su corazón delante del Señor, ¿ya? E incluso vemos en la iglesia primitiva, ¿cierto? Claro. Que donde la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva eran judíos, ¿ya? Y ellos adoraban en el templo, en las sinagogas, y ellos observaban, guardaban estos horarios, ¿ya? Y lo hacían sinceramente. Entonces ahí vemos la tercera falta que habían añadido, ¿cierto? Vamos viendo, hermanos, ustedes notando que ellos iban como poniendo un límite a la oración. Tenían el molde, ese era lo que tenían que presentar, eso era lo que se tenían que aprender. No se daba lugar a algo más, que fluyera libremente de. Y tampoco había un horario que fuera como libre, sino que era en la mañana, al mediodía y en la tarde, todo al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos viendo que como que se va limitando. Yo veo eso, que como que le estaban poniendo un límite al tema de la oración, ¿ya? Entonces vemos acá ahora una cuarta falta, ¿cierto? Que estaba en apreciar las largas oraciones, ¿ya? Aquellos que hacían largas oraciones pensaban que eran más santos y que iban a tener más eficacia en el momento de la oración. Pensaban que porque su oración era más larga, yo lo veo como una competencia. O sea, podían estar ahí orando hasta que se dieran cuenta de que el de al lado terminó. Y yo te gané, una cosa así, porque se puede dar para eso. Entonces, para ellos una oración larga, ¿cierto? Mientras más larga posible, ellos pensaban que era oída por Dios, que era escuchada por Dios, ¿ya? Pero bueno, obviamente Jesús va en contra de eso ¿cierto? Y él desenmascara todo este tema de las oraciones largas que se hacen por pretexto, que se hacen con una doble intención, ¿cierto? Porque no necesariamente, hermano, estamos diciendo que una oración larga no sea sincera, no estamos diciendo eso, sino que muchas veces se da para que no lo sea. Es que, mira, es que ahí volvemos al mismo motivo de los primeros versículos, la intención. ¿Cómo va? ¿A quién va esta oración? ¿Va a Dios? ¿Va a mi orgullo? ¿Va a mi prestancia? ¿Verdad? ¿Mi cargo? Yo soy más espiritual que tú, mi oración duró más. Claro, o realmente me estoy humillando delante de Dios en esta oración y estoy siendo sincero con Él, estoy entregando mi corazón a Él. Eso es, hermano. O sea, usted puede tener oraciones largas, puede tener todo el tiempo que quiera con Dios, no hay un problema, porque usted le está orando a Dios, porque usted está teniendo comunión con Dios. En el caso del cual le estamos presentando ahora, estas largas oraciones, ellos las hacían para competir entre ellos mismos, para ver quién decía oraciones más largas y como decíamos anteriormente, con las palabras más bonitas, más correctas, con los diferentes nombres de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto, ¿verdad? Todo esto que ellos hacían, ¿verdad? No lo hacían para Dios. Por eso es que cada vez que nosotros empezamos, ¿verdad?, a ver este estudio y leemos y volvemos a los versículos, escuchamos y leemos los versículos, le encontramos más razón a la Escritura. ¿Por qué Jesús dice esto? A lo mejor nosotros lo habíamos leído y decíamos, no, lo leíamos así nomás. Pero ahora ya sabemos por qué Jesús, claro, en ese escenario, hermano, estaba pasando todo esto. Y ahí es cuando aparece Jesús. Y ahí es cuando aparece Jesús con su palabra, ¿verdad? Y hace este tipo de declaración, ¿verdad?, para estas personas que están viviendo todo esto. Y que estaban pasándose en la oración, ¿verdad?,
de una forma muy pagana, de una forma muy, como bien decías tú, cuadrada, que había Había un límite. un límite, Había un ellos límite en la tenían, oración, claro, un límite horario, había límites. claro. Entonces no había una libertad, se podría decir. Claro, no había una libertad y eso es lo que queremos dejar enfatizado en esto, ¿ya? Entonces, una quinta falta, ¿cierto?, de lo que ellos habían provocado al añadir cosas con respecto a la oración, ¿cierto?, es la que el Señor señala en Mateo 6:7, y era el tema de las repeticiones sin sentido. Y que obviamente esa tenía un respaldo. ¿De dónde salía esto? Estaban basadas en las religiones paganas, ¿ya? Por ejemplo, en la contienda que tuvo Elías en el monte Carmelo, donde estaba, ¿cierto?, Elías, el siervo de Dios, y con todos esos profetas de Baal. ¿Ya? ¿Usted se recuerda ese momento? Cuando Elías, ¿cierto?, está ahí y dicen, ya, veamos quién es Dios, ¿cierto? A ver, ustedes empiecen. A ver, presentemos aquí, hagamos un holocausto, ¿cierto? Y el que es verdaderamente Dios va a responder, ¿ya? ¿Y qué pasa? Elías bueno, dejó ahí, tenía que preparar después, ¿cierto?, cuando le toca a él, ¿cierto? Y vemos que hasta moja, muchas veces deja muy mojado, ¿cierto?, el madero y toda la cosa. Pero antes de eso, vemos que él les da la oportunidad a ellos de poder dejar que Baal, ¿cierto?, manifieste su poder y muestre ante todos que es un Dios vivo. Y Elías, ¿qué hace? Se queda ahí y dice, no le responde, quizás fue al baño, o no, quizás se durmió, empieza Elías, ¿cierto? Hasta durmió Elías. De todo el tiempo... Se divierte un poco Elías. ¿Cierto? Todo el tiempo que ellos estuvieron, ¿cierto?, tratando de invocar a Baal, que fueron muchas horas, ¿cierto? Y repetían las mismas palabras. Dice la Escritura que ellos decían, eso sale en Primera de Reyes, hermanos, 18, donde ellos dicen, bueno, el verso 26 en adelante dice, que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Y dice y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. O sea, estuvieron mucho tiempo repitiendo las mismas palabras. Hora tras hora repetían lo mismo, tratando, ¿cierto?, por la misma cantidad de sus palabras, hacer que su Dios oyera, ¿cierto?, y le respondiera, ¿ya? Y a través de los siglos, ¿cierto?, los judíos como que empezaron a recibir esta influencia. Se dejaron influenciar por estas prácticas paganas, claro. Entonces, a menudo ellos en sus oraciones añadían lo que Pedro había dicho hace un momento. Empezaron a añadir adjetivo tras adjetivo del nombre de Dios, ¿ya? Y al parecer trataban de superarse los unos a otros. Y eso es lo que yo veo. Yo veo que como que hay algunos que trataban de hacer competencia, ¿ya? Y aquí hacían competencia, podríamos decirlo, al quien decía más atributos divinos del Señor. Entonces, imagínese usted, hermano, ahí, oh Señor, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el otro, no, tú eres así, y así. Tantas cosas con las cuales, ¿cierto?, nos podemos dirigir delante del Señor, pero ellos lo hacían como competencia. A ver, ¿quién decía más adjetivos de Dios? ¿Quién hablaba mejor? ¿Quién pronunciaba más palabras? ¿Ya? Y con el respecto, ¿cierto?, al tema de la oración en larga pasaba lo mismo. Claro. ¿Quién duraba más? ¿Qué oración era más larga? ¿Cierto? Entonces vemos que se empieza a generar, se puede dar para generarse una competencia, ¿ya? Y realmente esto se ve hoy en día en la iglesia, y eso no ocurrió solamente en ese tiempo, ¿ya? Sino que esto se ve, ¿cierto? Aunque, ¿cierto?, eso viene podemos tomar ese ejemplo, ¿cierto?, de que sucedió con Elías, ¿cierto?, con los profetas de Baal y todo esto. Y si bien los judíos, ¿cierto?, lo adoptaron de cierta forma para empezar a repetir, ¿cierto?, usar adjetivos y todas esas cosas para presentarse delante de Dios, entre comillas, porque vemos aquí que no era algo sincero, sino que estaban tratando de competir entre ellos. ¿Quién era más espiritual? ¿O quién era más santo? ¿Cierto? Había ahí algo detrás, como Jesús dice ahí, que eran hipócritas, ¿cierto? Que no hacían las cosas de manera sincera, sino que era para ser adulados por los hombres, ¿cierto? Y hoy en día vemos, ¿cierto?, que se puede dar para eso, ¿ya? De personas, ¿cierto?, que cuando están orando empieza una competencia. Yo la otra vez me di cuenta, no voy a decir, pero yo me di cuenta, ¿cierto?, de una reunión, que cuando le tocaba orar a tal hermana, y empezaba la hermana, oh Padre Santo, y empezaba.
Entonces después le tocaba a otro hermano y decía, oh Señor, tú eres el alfa y la omega. Después le tocaba a la otra y empezaban como que tratar más, quién como que era más, no sé, que era como una competencia. Yo noté eso. No sé, bueno, Dios me perdone si estoy mal, pero yo noté eso de que trataban, ¿cierto?, de superarse a la otra con las palabras y trataban de cuidarse en las palabras, ¿cierto? Y eso es lo que tiende a pasar, ¿cierto? Porque nuestro corazón es engañoso, Claro. ¿cierto? Tratamos de repente no nos damos cuenta, pero podemos caer en esas cosas. Y empezamos a usar adjetivos y adjetivos como si Dios nos va a oír por tanta palabrería, ¿cierto? Tantas cosas que digamos, a veces citan un capítulo entero, ¿cierto? Y no es tan mal, como decíamos ahí, ellos tenían este tipo de oraciones que estaban esquematizadas, por así decirlo. Y habían quienes lo hacían sinceramente, pero eran ellos y Dios. Pero cuando hay oraciones grupales, tiende a suceder. No estoy diciendo que no se deba hacer. Jesús no está aquí prohibiendo las oraciones grupales, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero nuestro corazón, como es tan torcido y perverso, puede caer en estas cosas. Es fácil, sí, es fácil caer en eso y bueno, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en ese sentido de la oración, ahora que estamos aprendiendo, que estamos viendo que la oración tiene otro significado, es algo, bueno, siempre lo hemos dicho y hemos visto que una relación con Dios parte con la oración. Esa relación con Dios parte con la oración. O sea, si yo quiero porque yo voy a Dios. O sea, yo claro, no es voy, que eso debería ser. es claro, yo no voy a mi ego, sino que yo voy a Dios. Voy a orar, voy a conversar con Él, porque la oración es una conversación con Dios y es una conversación sincera de lo que a mí me está pasando, de lo que yo tengo, de mis falencias, de mis errores, de lo que hago en el día, de lo que pude hacer, de lo que no hice. De lo que estoy pasando. Incluso de lo que uno hace, de repente lo hace inconscientemente. Hasta eso. Entonces, la oración en sí, usted la puede hacer larga, la puede hacer en cualquier momento, la puede hacer en cualquier lado, como usted quiera, pero lo principal de todo esto, hermano, que sea dirigida a Dios. Que sea dirigida a Dios. Que no sea dirigida, ¿verdad?, a mi ego, que yo sé mejor orar que la hermana. Yo me sé más versículos que todos los que están aquí. Claro. Voy a usar el motivo, me van a dejar orar y voy a soltar toda la Biblia que tengo adentro. Con motivo de lucirme delante de los hermanos. Yo soy más espiritual que ustedes. No. Dios ve realmente la intención. Y por eso es que, bueno, cuando vamos entrando en la palabra, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta de realmente de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que realmente estamos haciendo. Usted igual, Dios ve los secretos, hermano. claro, o sea, aquí no estamos diciendo que usted no cite versículos bíblicos. No. Cítelos. Y si quiere se lo cita la Biblia entera, pero a Dios, al Señor, a Él usted tiene que... claro, ahí se no va. es para que yo, usando la oportunidad que me dan de oración, para mostrarle a los hermanos, no, sino que es, así como David, presentar delante del Señor, porque muchas veces utilizamos, por ejemplo, citas, ¿cierto?, que vemos en los salmos, cuando le decimos al Señor, Señor, límpiame cada vez más y más de mi maldad, ¿cierto? Ahí estamos citando la Escritura y presentándolo sinceramente delante del Señor. No lo estamos haciendo, ¿cierto?, bueno, creo yo, bueno, en mi caso no es así, pero bueno, es el Señor el que nos ayude, ¿cierto?, y nos ilumine en este momento, porque el Señor quiere que nuestra vista esté puesta en Jesús, en Dios. A Él tenemos que dirigirnos, aunque estemos con quien estemos a nuestro alrededor, hermano. Podemos estar orando, ¿cierto?, grupalmente, pero nosotros tenemos que estar enfocados en Dios. A Él le estamos hablando. Claro. ¿Cierto? Ese es el enfoque de este estudio, que todo sea dirigido a Él. Por eso es que nosotros decimos, o sea, que aquí el blanco perfecto es Jesús y todo va dirigido hacia allá. Todo va apuntado Claro, hacia el allá. tema es teocéntrico, no egocéntrico. Claro, egocéntrico no. No. Esto tiene que ser así, tiene que ir dirigido a Dios. Mis oraciones, mis peticiones, mis gracias, mi alabanza, mi cántico va dirigido a Dios. Mi vida va dirigida a Dios. Mi mirada, mi mente, mi corazón, todo va dirigido a Dios. No va dirigido
a mi ego, a mi yo, al que dirán, si yo no sé orar. No, usted ore como, Sinceramente. como sabe usted, sinceramente, órele a Dios, no a nadie más, órele a Dios. A lo mejor no va a decir ningún versículo bíblico, pero va a ser tan sincera su oración que Dios la va a escuchar como que si lo hubiese dicho la Biblia entera. Así es. Entonces ya hemos visto, ¿cierto? 5 faltas que se fueron añadiendo, ¿cierto? Fueron cosas que se fueron añadiendo como para poder, de cierta forma, moldear, por así, la oración que ellos tenían. Veíamos, ¿cierto? Que ya vimos la primera que ellos habían, ¿cierto? Vuelto prácticamente como un ritualismo todo esto, que tenían, ¿cierto? Oraciones prescritas, pero se empezó todo como a desviar. Veíamos, ¿cierto?, que tenían límites en tiempos y ocasiones para poder presentar oración. Veíamos, ¿cierto?, que pensaban que mientras más larga la oración iba a ser escuchada por Dios. Veíamos también que usaban repeticiones, adjetivo tras adjetivo, ¿cierto?, para presentarse delante de Dios, pero prácticamente era como para superarse entre los que estaban ahí, ¿ya? Pero de todas las que dijimos, si bien eran faltas, la peor de todas las faltas es la que Jesús nos enfoca aquí en el texto, que era la de querer ser vistos y oídos por otras personas, en especial por sus compatriotas judíos, ¿ya? Y es en esa falta que Jesús está aquí centrando, ¿ya? Cuando nos dice, ¿cierto?, en este Mateo 6, verso 5, cuando dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Y como ya estuvimos viendo, ¿cierto?, en el estudio anterior, el término hipócrita originalmente era utilizado para aquellos que actuaban, para aquellos que se ponían máscaras, ¿cierto?, y representaban un papel, ¿ya? Pero luego con el tiempo pasó, ¿cierto?, a referirse a personas que no son lo que dicen ser, ¿ya? Pasó a usarse, ¿cierto?, para hablar de ciertas personas que estaban actuando, que no eran sinceras, sino que externamente se veían de una forma, ¿cierto? Y cumplían con todo. Podrían verse santos, cumplían, podríamos trasladarlo a este entonces, personas que no faltan a la iglesia, personas que ayudan a los necesitados y que hacen toda obra, ¿cierto? Si tienen que darle al que le pide, le dan, si tienen que ir a ayudar allá, lo hacen, y así. Y cualquiera puede, no hay nadie como tal hermano, ¿cierto? Espiritual. Pero claro, que espiritual, hermano. Me gustaría tocarlo para ser como él, ¿cierto? Pero vemos que el Señor ve el motivo detrás de todas esas obras. Claro. Dios ve el motivo por el cual usted dio. Dios ve el motivo por el cual usted va a ayudar allá. Dios ve el motivo por el cual usted hizo tal cosa. Porque esas cosas que nosotros podemos hacer externamente a Dios no le sorprende. A Dios le agradan cuando las cosas fluyen de un corazón sincero, que busca únicamente agradarle a Él. Y eso es lo que Jesús está dejando acá claro, ¿cierto? Aquí hay personajes que se muestran que son de Dios, pero que realmente su corazón estaba lejos de Dios, ¿ya? Entonces ellos aquí, enfocándonos en el texto, estaban orando de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos oraban meticulosamente, hacían oraciones largas, ¿cierto? Y usaban las palabras tal cual, las repetían tal cual, meticulosamente, como estaban ahí prescritas, ¿cierto? Pero ellos solamente lo hacían porque buscaban llamar la atención. Ellos solamente lo hacían para poder tener honra delante de los hombres, ¿cierto? Esa era la esencia de su justicia, era una justicia falsa, ¿ya? Era algo superficial, ¿ya? Y Jesús había dicho, habíamos visto unos versos antes cuando Jesús le dijo, porque este sermón va enfocado a sus discípulos, a lo que no tienen que hacer, lo que no tienen que imitar, y si lo imitaron ya es tiempo de no hacerlo más, porque como decíamos al principio, lo malo no fluye, pero el Señor nos dice dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, ¿cierto? Entonces el Señor les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No hay lugar para aquellos en el reino de Dios. Aquellos que se limitan a lo externo. No es que tú tenés que hacerlo, es que tenés que hacerlo. No. Dios quiere un corazón puro. Dios quiere un corazón limpio, un corazón transformado. Y de ahí que brote hacia afuera todo aquello que fluye de ahí, ¿cierto? En gratitud a Él. Dios quiere que así quiere las obras de Dios.
No quiere que sean por obligación. No quiere que sea porque le quiero agradar al pastor, a la pastora, o porque tal hermano me obligó. No. Dios quiere que lo hagamos todo para Él. ¿Cierto? Que fluya sinceramente un corazón. Señor, lo quiero hacer para ti. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor está diciendo acá. No quiere caretas. Porque no hay careta que se sostenga delante de Dios. Podemos mostrarnos muy intachables delante de los hermanos, pero Dios conoce el motivo, porque Dios ve los secretos. ¿Cierto? Y así como hemos venido viendo que la mayoría de los actos religiosos que ellos practicaban en ese entonces habían sido corrompidos, la oración también había sido corrompida. Pero vemos, ¿cierto?, también en la Escritura que Jesús, al dejar aquí expuesto la manera errónea de presentar oración, ¿cierto?, que quizás pensarían, no, lo dije y ya, Dios no sabe. Dios sí sabe. Ve el motivo. Esa es una manera incorrecta de hacerlo si tú estás orando o haciendo cualquier cosa en la iglesia para agradar a los hombres. No es la manera correcta. La manera correcta es esta, dice Jesús, ¿cierto? Y esto, hermano, no está muy alejado de nuestra realidad. Porque hoy en día hay muchas personas que se engañan, ¿cierto?, de ser cristianas porque hacen esto, y se llenan de actividades. Yo soy cristiana y tú no. Pero esto no se trata de esto. Sino, ¿por qué? Porque el Señor quiere una transformación real. Cualquiera puede hacer muchas cosas. Cualquiera lo puede hacer. Hasta un hipócrita, lo estamos viendo aquí en la Escritura, hasta oran, ¿cierto? Pero esa oración no pasa, no llega al trono de Dios, ¿cierto? No es agradable delante de Dios. Dios quiere que las cosas fluyan realmente de un corazón que ha sido transformado por Él, ¿cierto? Porque hay muchos, ¿cierto?, que quieren vivir como cristianos, pero no lo son, no han nacido de nuevo y se están forzando a vivir de una manera que no son, ¿cierto? Entonces, claro, se están forzando a algo que no son. Que el Señor nos ayude. Esta es una lección que como todas las otras, ¿verdad?, a mí me acorrala, a mí me cerca, ¿verdad? Y me hace ver más y querer más a Jesús en mi vida, porque todo lo que aquí está diciendo, ¿verdad?, en mi caso sí, uno de repente es hipócrita muchas veces. Y de repente cae, ¿verdad?, en esa vanidad de querer orar porque para que sepan los demás que tú sabes y que tienes más conocimiento a lo mejor. Y bueno, hay un motivo más para orar. Miren qué cosas, ¿no? Estamos hablando de la oración y a la vez estamos teniendo un motivo para orar, ¿verdad? Cuando la pastora la otra vez decía que tenemos que orar para poder orar, ¿te acuerdas tú? Claro. Para que el Señor nos ayude a orar como Él quiere que nosotros oremos. Que nos ayude a ser sinceros, ¿cierto? Y a no estar orando o haciendo cualquier cosa, hermano, en el servicio, con un enfoque errado. Sino claro, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Porque, por ejemplo, ellos, ¿cierto?, aquellos que no eran de Dios y que aparentaban ser de Dios, podríamos decir que solamente lo único que tenían era vestir su vieja naturaleza, ¿cierto?, con harapos religiosos. Pero Dios no quiere que nosotros estemos vestidos con harapos religiosos. Dios quiere que realmente lo seamos. Y obviamente, como hemos dicho y recalcado una y otra vez, y Jesús lo ha venido diciendo desde el principio, ¿cierto?, de este sermón del monte, ¿cómo son los súbditos del reino? Y obviamente lo son porque Él lo es. La bienaventuranza lo reflejan a Él. Y todo aquel que tiene a Jesús en su vida las va a ir experimentando. Pero no es algo natural de cada uno de nosotros. Nosotros, nuestro corazón tiene que ir siendo sanado, tiene que ir siendo cambiado, tiene que ir siendo transformado por Jesús. Y Él nos va perfeccionando, sí, por eso estamos acá también. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros lo es. Nosotros todos fallamos y quizás a la luz de la palabra, nuevamente, como bien dice Pedro, estamos acorralados nuevamente. Porque quizás hemos hecho oraciones largas con un motivo errado, que se escuche que quizás los hermanos que no sabemos citas bíblicas, pero enfocándonos en los hermanos, y eso cada uno de nosotros tiene que admitirlo porque no es algo que uno pueda decir, tú lo hiciste por esto. No, nosotros vemos y oímos solamente, ¿cierto? Lo que se manifiesta externamente. Pero cada uno realmente sabe en este momento cómo es que hizo las cosas. Y hay un trato del Señor con cada uno. Es que la Escritura a mí me tiene que llevar a ese tipo de humillación.
de humillarse ante Dios. A mí la palabra a mí me descubre. Si a usted, hermano, que nos está viendo, que está escuchando tal vez, la palabra a usted no lo descubre, no lo lleva a Jesucristo, estamos mal. Porque a lo mejor estamos diciendo, no, a mí no me pasa eso, yo no hago eso, yo no soy así, es el de al lado. Porque la palabra a mí me lleva, ¿verdad?, a necesitar de Jesús cada vez más. Porque yo soy el que debería haber estado en esa cruz y no Jesús. Entonces Jesús murió por mí. Y si usted tiene ese sentimiento o tiene esa opinión, ¿verdad?, bueno, que el Señor lo ayude, ¿verdad? Porque a mí la Escritura tiene que llevarme, ¿verdad?, a Jesús. Tiene que a mí decir en mi mente, en mi corazón, estoy perdido, necesito a Jesús. Ahora más que hace un rato. Porque hace un rato no estábamos estudiando. Pero ahora estamos en el estudio, estamos abriendo la Escritura, estamos viendo que Dios nos está dando ejemplo de personas, ¿verdad? Ejemplo de su propio pueblo, ¿verdad? En la condición en la que ellos se encontraban cuando Él estuvo acá. Y eso no se termina ahí, eso continúa con el tiempo. Y si lo llevamos a nuestro tiempo ahora actual, lo vamos a ver igual. Entonces la palabra de Dios no termina ahí con ellos, sino que continúa haciendo una obra en el hombre. Año tras año, siglos tras siglos, generación tras generación, sigue haciendo su trabajo, que es llevar al hombre al arrepentimiento y a reconocer la necesidad que tenemos de Jesús en nuestras vidas, de Dios, de que pueda Él limpiar mi corazón, enderezar mis caminos, afirmar mis pasos, llegar a tener esa convicción en mi mente, en mi corazón, de que yo solamente estoy bien gracias a Dios y que voy a seguir estando bien gracias a Dios. Amén. Bien, como les decía, ¿cierto? Estamos acá en Mateo 6, en el verso 5, Jesús inició diciendo, y cuando ores no seas como los hipócritas, ¿cierto? Ya hemos visto, ¿cierto?, a qué se refería con hipócritas. Porque ellos, y continúa diciendo, porque ellos, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Ya? Bueno, Jesús dice aquí, ellos aman el orar en pie. Bueno, los hipócritas aman el orar en pie. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda orar en pie, ¿ya? De hecho, orar en pie, hermano, era una posición muy normal para orar entre los judíos, ¿ya? Y de hecho vemos en el Antiguo Testamento que ellos oraban quizá en pie, o vemos que están postrados, ¿cierto?, rostro en tierra, al piso, ¿cierto? O vemos que estaban de rodillas, ¿ya? No hay como una forma en especial, un límite en el cual podamos presentar oración delante del Señor, ¿ya? Entonces, no quiere decir, hermano, que Jesús está diciendo aquí, no hay que orar en pie porque los hipócritas oran en pie. No, eso no es lo que está Jesús diciendo acá. Sino que el enfoque acá, a lo que va Jesús, como ya les dije, en el Antiguo Testamento se oraba de diferentes formas, de rodilla, postrado o en pie, ¿ya? En el Nuevo Testamento pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, y eso no quiere decir que si yo oro en pie es para ser visto, no. A lo que Jesús va acá es lo que continúa. Que ellos lo que buscaban, aquellos que oraban en pie acá, era para ser vistos por los hombres. Porque recordemos que ese es el punto que Jesús está tocando acá. El tema de la hipocresía. Ellos lo querían hacer para ser vistos. Entonces no es el tema de que si tú oras en pie, eres hipócrita. Eso es lo que queremos remarcar en primer punto, ¿ya? Cuando Jesús dice que oraban en pie, ¿dónde? En las sinagogas. Esos lugares, como ya hemos visto, ¿cierto?, desde el principio de estos estudios, ¿cierto?, era uno de los lugares apropiados y posibles para ofrecer adoraciones públicas. ¿Ya? Era el lugar de reunión que tenían, claro, y que ahí podían adorar, pero no solamente se utilizaba para orar, sino que también habían varias asambleas sociales, ¿cierto?, y cívicas que se podían desarrollar ahí, ¿ya? Pero se utilizaba para adorar. Y se trataba de un lugar en el cual los judíos adoraban, ¿cierto?, a menudo, sobre todo aquellos que vivían lejos del templo, ¿cierto?
ya, porque el templo estaba en Jerusalén, entonces todos aquellos judíos que estaban lejos del templo en Jerusalén se acercaban a la sinagoga y iban a adorar ahí, ¿ya? Si se hacía con sinceridad, ¿cierto? La oración en cualquiera de estas rutinas, hermano, era apropiada. Entonces Jesús nos está diciendo acá que aquellos que oraban en la sinagoga eran hipócritas. Lo volvemos a reiterar. No está diciendo que orar en pie es de hipócrita. Orar en la sinagoga era de hipócrita. No. Sino que aquellos que oran en pie en las sinagogas, ¿cierto? Para ser vistos. Porque uno va a orar, como bien decía Pedro hace un momento. ¿A quién? ¿Con quién quiere conversar si uno está orando? Con Dios. Pero el motivo de ello era para ser vistos por los hombres. ¿Ya? Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? El motivo. Claro, el motivo. El motivo. Entonces, cuando Jesús dice que los hipócritas amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿ya? Ahora vamos con las esquinas de las calles. Eso no quiere decir que si ellos oraban en la esquina de las calles eran hipócritas, ¿ya? Porque orar en la esquina de las calles era un lugar normal para orar también para ellos, ¿ya? Porque, como habíamos hablado en el principio, tenían horarios específicos para orar, que eran nuestros, las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde. Ellos podían estar en cualquier lugar, como dijimos también al principio. Podían estar en sus casas, podían estar en su trabajo, podían estar, no sé, pues en su campo, en donde un amigo, pero donde estuvieran, o donde ellos iban caminando quizá y justo les tomó la hora. Ellos dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer y presentaban la oración, ¿ya? Incluso si caminaban por la calle. Quizás justo se encontraban en una esquina cuando les tomó el mediodía. Justo iban caminando y el mediodía les dio justo en la esquina. Entonces ellos ahí presentaban oración, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que el tema acá es que a los hipócritas les gustaba orar donde hubiera más gente, ¿ya? Y es así como vemos, ¿cierto? Que ellos, lo que se nos da aquí la intención del texto, es que hay veces que sucedía que les daba justo, no porque ellos lo buscaran, sino que justo caminaron por ahí y les dio la hora, las 12 del día. No había problema en eso, presentaban oración delante de Dios. A lo que va Jesús acá es que muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos buscaban las avenidas principales, los lugares donde eran más recurridos. Entonces ellos calculaban, podríamos decir, la oración de tal hora está cerca. Entonces para poder alcanzar a llegar a tal calle donde hay más gente, entonces ellos lo hacían, lo tramaban desde antes, lo tenían ideado, de llegar a ese lugar para ser vistos. A eso es lo que va, ¿ya? No se trataba, ¿cierto?, de que estuvieran ahí porque sucedió que los pilló la hora ahí, sino que ellos lo planeaban desde antes, de estar ahí para ser vistos, ¿ya? Donde hubiera mayor cantidad de gente, podríamos decir que esos eran los lugares que más se peleaban. Claro. Por eso es que Jesús también hace alusión a eso acá, ¿ya? No es porque se le ocurrió a Jesús en el momento decir estas palabras, es porque él era algo rutinario o normal ver a estos hombres haciendo este tipo de oraciones en las calles y él los saca como ejemplo para decirle a su pueblo, o sea, no sean así, ¿verdad? No hagan esto, no es necesario que ustedes estén haciendo esto porque ellos lo hacen por un motivo diferente. Claro, entonces vemos acá, hermanos, que el orar en pie, Jesús no está diciendo el que ora en pie es hipócrita, el que oraba en la sinagoga es hipócrita, o el que oraba en la calle es hipócrita, no. Sino que aquellos que oraban en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos, ellos son los hipócritas. Vemos, no era algo malo, hermano, orar en esos lugares. Si sucedía ahí, sucedía, ¿cierto? Pero ya si se planeaba estar ahí, ya es otra la cosa. Y como vemos, cualquier persona hubiera visto, no, si va por ahí, justo le dio en la esquina, pero Jesús, Dios sabe, ¿cierto? Que no, porque no justo le dio en la esquina, sino que ya lo tenía planeado desde antes que le diera en la esquina. ¿Ya? Entonces, como bien decía Pedro hace un momento, ellos buscaban, ¿cierto?, los lugares más públicos. Ahí les gustaba estar, donde había más gente para que los viera. Era la ocasión, tenían 3 ocasiones al día para ellos mostrarse delante de los hombres, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá, una vez más, que ¿dónde comienza el pecado? En el corazón. Era el orgullo,
lo que lo movía a ese deseo, ¿cierto?, insaciable de exaltarse delante de los que lo rodean, de sus compatriotas, ¿cierto? Eso es el orgullo. Vemos que todas esas cosas, ¿dónde están? En el corazón, ¿cierto? Todo eso está en el corazón. Entonces, y ahí podemos imaginarnos, hermanos, como yo les decía hace un momento, que cualquier persona que orara quizás donde estuviera, pero si su motivo único era ser adulado por los demás, era llamar la atención de los demás con los adjetivos que utilizara, con las palabras que dijera, meticulosamente las pronunciaba, la oración más larga, lo único que ellos querían era que los demás los oyeran, que los demás los vieran, ¿ya? Y ahí nos encontramos con un ejemplo que nos da Lucas 18:11, ¿cierto? Cuando nos habla acerca de esta oración del fariseo, esa oración del fariseo y el publicano, ¿cierto? Cuando el fariseo le dice, bueno, estaba orando, no voy a decir que él oraba a Dios porque estaba orando, y dice, ay Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, no soy como este hombre, yo soy así, soy asá, yo soy más santo, soy más puro, yo no falto a la iglesia, yo. Esa oración nunca llegó a Dios, esa oración quedó ahí. En cambio el publicano ni siquiera se atrevió a entrar a ese lugar. Le decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa oración fue sincera, esa oración fue dirigida a Dios. Y obviamente reconociendo que el único perfecto es Dios. Y viendo que si Dios es perfecto, obviamente yo soy imperfecto. Necesito del perfecto, necesito del santo, del puro, necesito misericordia de Él. Y ahí lo vemos reflejado ahí, ¿cierto? Podemos ver que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Tanto oraciones cortas como oraciones largas. Jesús hacía oraciones largas, él iba en las noches a orar y oraba y oraba por largo rato. Pero así también como vemos esta oración corta, ¿verdad? Donde dice, sé propicio a mí, pecador, tal cual, ¿verdad? Y a lo mejor el de al lado hizo la oración mucho más larga, con muchas más alabanzas y toda la cosa. Lo podemos ver también en la cruz. Esa fue una oración que le hizo el ladrón a Jesús cuando le dijo, Jesús, o sea, cuando estés tú, acuérdate de mí. Esa fue su oración, tan simple como esa, pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? Que a lo mejor nosotros igual le podemos decir al Señor, pues sincera. En esa oración iba toda la culpa que él tenía. En esa oración iba con toda esa bancarrota que dice Joel, y mucho más importante, reconociéndolo a él como Dios. El único que lo podía salvar, el único que le podía ayudar. Tan simple como puso sus ojos en esa oración. Ahí podemos ver, a eso es lo que vamos, poner los ojos en Jesús. No en los que estén alrededor, no buscar la adulación. No y su oración también. Y tan simple. Claro, y su oración también puede ser larga, o sea, como la hacía Jesús, puede ser larga porque la oración de nosotros va incluido el vecino, el papá, los hermanos, los primos, los compañeros de trabajo, los compañeros de colegio, van incluidos aquellos que nos tienen odio o rencor, aquellos que nos desean el mal, van incluidos todos. Entonces hay una oración ahí, ¿verdad? Claro, que se va alargando a medida que se va alargando. Entonces, y lo puede hacer tanto de pie como postrado, o de rodillas, claro, porque lo que el Señor mira del corazón. Claro, porque claro, es el corazón, el lugar no importa. Bueno, nuestro pastor, yo siempre me hago la y nos decía una vez en una predicación, ¿verdad? Que él decía, o sea, de repente decimos que no tenemos tiempo, pero podemos, de repente tenemos tiempo para ir al baño, pero hay un lugar donde también podemos hacer algo. Claro, porque de repente estamos rodeados de personas y no podemos realmente sincerarnos delante del Señor. Los demás van a escuchar y nosotros queremos que sea algo secreto entre el Señor y nosotros, ¿cierto? Entonces el pastor nos enseñaba que, bueno, si estás en un lugar, por ejemplo en el trabajo, o donde sea que haya gente, y tú quieres tener esa cercanía, con esa comunión con Dios, y está el baño, ahí nadie puede ir contigo. No. Entonces ahí va solamente Dios, y Dios no ve ese lugar ahí,
No. Ve el corazón. Hermanos, que esto quede claro y que quede grabado. Dios ve el corazón del hombre, la intención del hombre, el lugar, la vestimenta. No importa, hermano. Pero es que no hay excusa, hermano, para poder venir en oración. No hay excusa para buscar a Dios. No hay excusa para llamar a Jesús. En mi vida no hay excusa. Pero cuando un hombre o una mujer tiene una real necesidad de Dios, Él no va a decir, ven después, o no nos va a dejar en visto, ¿cierto? Como hoy día está de moda eso, que uno manda un mensaje y nos dejan en visto, no responde. No, Dios no es así. Él no nos dice, como ocurría en ese entonces, que habían 3 horarios. No nos pone límite horario. Nosotros podemos estar todo el día en comunión con Dios si queremos. Y lo podemos estar. Y no es necesariamente estar sin hacer nada. Nosotros vamos caminando, ahí orando con el Señor. Estando haciendo las cosas, conversando con el Señor, estar en la palabra, escuchando palabras de Dios, ¿cierto? Rodeándonos de las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, hermano, el Señor aquí no nos está diciendo que si bien hemos estado viendo todas estas cosas, no nos está diciendo que tenemos que renunciar a orar en público, porque veíamos, ¿cierto?, que para ellos se daba, ¿cierto?, estas cosas de orar en público, se prestaba para otras cosas, claro, para dar rienda suelta a este corazón engañoso, que orgulloso y que quiere que los demás vean que son mejor, ¿cierto? No, el Señor nos está diciendo que no oremos en público, claro, ¿ya? De hecho, Él nos enseñó eso, como bien decía Pedro. El Señor muchas veces oró, ¿cierto?, en multitud. Por ejemplo, oraba en presencia de sus discípulos. En la ocasión, ¿cierto?, cuando bendijo los panes y los peces, también lo hizo. Decía que había hombres, como 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Había muchos, y sin contar también los discípulos que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, el Señor oraba en público. Y de hecho, el modelo de oración que vamos a ver más adelante, Él dice... El que le enseñó a los discípulos, ¿cierto? Le dice, Padre nuestro. Vosotros oraréis así. Padre nuestro. O sea, está sugiriendo que pueden haber más creyentes, ¿cierto? Y presentar una oración colectiva. Sin embargo, ¿cierto? Las oraciones públicas, del típico de los escribas y fariseos, que son ritualistas, que son mecánicas, que son excesivamente largas, que son repetitivas, ¿cierto? Que buscan adjetivo tras adjetivo para poder, ¿cierto? Que son ostentosas. A eso es lo que Jesús se está refiriendo acá. Todas esas cosas que se prestan para que nuestro corazón fluya en la maldad. Entre ahí, ¿cierto? La maldad, el pecado, ¿cierto? En presentar incluso algo tan íntimo. En pervertir algo tan íntimo, hermano, como una oración. Claro. El momento en el cual nosotros tenemos para presentarnos delante de Dios, pero esas cosas empañan eso. Y esa oración no va a pasar del techo. Cuando hay una intención, un motivo que no agrada a Dios, esa oración no va a pasar del techo. Las oraciones sinceras son las que llegan al trono de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir acá. Entonces, y yo creo que a muchos hermanos les ha pasado eso. Sí, a mí también me ha pasado. De repente uno ora y como que no está esa... a mí por lo menos me cuesta orar en público, porque tiendo a desconcentrarme. Esa conexión como que la pierde, y como que uno siente, ¿verdad?, que no está haciendo falta algo, es porque no hay una conexión con Dios. Y suele suceder eso, suele suceder eso, y bueno, no hay que sentirse tampoco mal por eso, o sea... uno tiene que, de repente hasta uno se pone nervioso orar en público, ¿no? Yo me desconcentro, me cuesta. Desconcentra. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude, porque si no... Para allá iba. Entonces, para eso, hasta para eso necesitamos al Dios para que nos ayude, ¿verdad? Para que Él también esté ahí y pueda esa oración ser recibida, ¿verdad? Y sentir esa conexión con Dios. Porque los nervios, ¿verdad?, nos juegan una mala pasada de repente. Y no solo los nervios, sino que nuestra vieja naturaleza también nos juega una Claro, pasada. También. Viendo todos los detalles anteriores que vimos de todas las cosas que pueden pasar por la cabeza del hombre, porque todas esas cosas que vimos, que de altanería, de querer ser visto,
de orar por orar, ¿verdad? De todas esas cosas. Lucirse. Lucirse, claro, y de todas las cosas que vimos anteriormente. Sí, a esos hombres que eran los escribas, que eran los fariseos, que eran los doctores de la escritura, les pasaba eso, ¿no? A nosotros que estamos recién partiendo, o a lo mejor que llevamos un tiempo, también nos puede pasar. Pero ese es un motivo para no alejarse o decepcionarse. No es un motivo, sino que es un motivo para acercarse más, Claro. para estar más pendiente de eso, preocupado, ¿verdad? De que la oración sea sincera y que la oración llegue donde tiene que llegar, que es al trono y a los pies de Dios, porque es el lugar más alto que podemos llegar. Claro, porque si se está buscando solamente la adulación de los hombres, hasta ahí va a llegar esa oración, a los oídos de los que lo oyeron. Y ellos ya tienen su recompensa. Igual como, ¿cierto? Estuvimos viendo a aquellos que daban, ¿cierto? Para ser vistos, la recompensa de ellos era su anhelo. ¿Cuál era su anhelo? Ser vistos por los demás, ser adulados por los demás. ¡Oh, qué generosos son! ¿Cierto? Aquí podemos ver que aquellos que también están con esa idea de que me oigan, ¿cierto? Para que los demás escuchen que yo, no sé, hermano, cuántas cosas, ya tienen su recompensa. Su recompensa es que los demás lo escuchen. Claro. Entonces, y esa única va a ser su recompensa. No va a haber otra recompensa, hermano. Pero bien, si bien a la luz de la escritura quizá, bueno, nuevamente nos acorrala, quizá hemos caído en estas cosas. Y eso no quiere decir que, no, es que yo no he caído en esas cosas. No, yo creo que sí, ¿cierto? Por eso, ¿Cierto? es que eso es algo escritura sincero. no- Uno no- tiene no que, acorrala, sí. así como uno se sincera con Dios, va delante de Dios con un corazón abierto a Dios, con una oración sincera de lo que realmente yo soy y cómo me siento yo, ¿verdad? Porque muchas veces uno, bueno, se siente mal, piensa que realmente no sé, Señor, si te equivocaste a lo mejor conmigo, porque yo voy de Al otro lado. me mando una y al rato me mando la otra y después sigo con la otra y así. Entonces, Barrata no embarra. claro, embarrada. Entonces uno de repente llega y le dice, no se habrá equivocado Dios conmigo. O quizás yo estoy equivocado y Claro, no pero- soy de él. Claro, pero ese es un proceso, hermano, ese es un proceso que Dios tiene que hacer en mi vida. Yo tengo que seguir pidiéndole ayuda a Dios, tengo que seguir buscándolo, tengo que seguir entregándome a Él en oración, y vamos a empezar a sentir y vamos a empezar a tener esa comunión con Dios, y va a empezar a nuestra vida a sanarse, y que no es un proceso rápido. Nos Claro. gustaría que fuera rápido, hermano, que bueno, o sea, Como por arte de magia, un botón y listo. Así. Dios es todopoderoso, Él lo podría hacer. Claro, perfectamente. Pero él nos va a perfeccionar. Pero claro, porque a Él le gustan los procesos, le gusta, ¿verdad? Ese manejo, esa comunión con el hombre y Él, y del hombre con Él, y que tiene que ir paso a paso. Claro, y que al Señor le gusta que nosotros vayamos reconociendo, ¿cierto?, nuestros errores. Si También. aquí el Señor, como yo les compartía, ¿cierto?, la palabra el día domingo, muchas veces no nos comportamos como lo que deberíamos ser. El Señor nos dice que somos luz y que somos sal, pero muchas veces vamos en lo opuesto de eso, ¿cierto? Y el Señor no nos dice, ¿cierto?, que ya, como te gusta imitar al mundo, no sé, cuando reconocemos los errores delante de Él, Él no nos dice, ya, ándate de aquí y nos echa y ya no. Claro. Sino que Él nos invita a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestra bancarrota espiritual delante de Él y decir, Señor, sabes que te fallé, sabes que lo que tú me dijiste aquí en tu palabra, como ejemplo ahora, yo estoy haciendo eso. O sea, me doy cuenta a la luz de la Escritura de que yo todo el rato lo estaba haciendo. Y te pido perdón, reconozco, Señor, que te fallé, reconozco, Señor, que no he sido sincero, que no he sido sincera, que quizás he estado buscando que los demás me oigan, buscar la admiración de los demás, quizás en mi corazón está el creerme mejor que los demás. Incluso me lo creo tanto, Señor, que yo creo que es cierto, ¿cierto? Pero ayúdame tú, ayúdame con este corazón, ¿cierto? Limpia este corazón. Dame tú el querer y el hacer. Guíame tú, ilumíname tú y ayúdame a andar como lo que realmente soy.
Porque estas cosas, hermanos, no son naturales de nosotros, vuelvo a reiterar. Y eso es lo que ha mostrado Jesús. Sino que esto es el Señor transformándonos a cada uno de nosotros. Es el Señor tratando con cada uno de nosotros. Y precisamente por eso es que el Señor dejó la palabra, para corregirnos. Este es nuestro manual de usuario. Claro, claro, este es el manual que deja, ¿verdad? El creador, ¿verdad? Este es el manual de nuestras vidas. Y bueno, como dice Joana muchas veces, no va a ser difícil. Nunca dijo Jesús que esto iba a ser fácil. Vamos a tener bajos y altos. Nos vamos a pasar cayendo. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Vale, sí, hermanos, si la Escritura, los ejemplos que nos dejó el Señor, ¿cierto? Con referente a sus discípulos, imagínense, Pedro, si yo, Señora, si tengo que ir a la muerte, doy mi vida por ti. Y lo vemos después. El gallo canta tal cual como Jesús dijo y lo negó, tal cual como Jesús dijo. Vemos, ¿cierto? A otro de sus discípulos, ¿cierto? Que estaba listo para ir, ¿cierto? A una misión ahí con Pablo. ¿Y qué pasó? Llegó allá, no, se arrepintió y se devolvió. Pero el Señor después da nuevas oportunidades. Y así somos nosotros fallamos, nos equivocamos. Pero eso es lo bueno porque nos damos cuenta de que ninguno de nosotros, ni yo ni usted, somos perfectos. Es por eso que necesitamos del perfecto. Amén. Porque somos totalmente imperfectos. Así Amén. es. Así que le doy gracias al Señor, ¿cierto? Por este día que nos dio para poder sumergirnos en su palabra, para aprender un poco más acerca de Él, ¿cierto? De cómo es el motivo, cómo es la oración, ¿cierto? Que a Él agrada, aunque, hermanos, solamente vimos el versículo 5 y 6, ¿cierto? Y no alcanzamos a terminar lo que teníamos para el día de hoy. Vamos a continuar, ¿cierto? El próximo martes, para que el Señor así nos ayude a poder comprender todo esto y que podamos andar como Él quiere que andemos y que nos enseñe a orar. Claro. ¿Cierto? Que nos enseñe a orar, que nos ayude a orar, que nos ayude a ser sinceros en la oración y a no limitarnos, ¿cierto? No sé, a los días que me toca orar solamente, porque sino que buscarlo en todo momento, reconocer nuestra necesidad de Dios, porque realmente que le necesitamos. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y realmente ninguno de nosotros puede decir que puede hacer algo si el Señor no nos ayuda. Si hacemos algo, ¿cierto?, movidos por nuestro ego, ahí se va a quedar, ¿cierto? Pero yo, por lo menos, yo no quiero ser movida por mi ego, yo no quiero ser movida por obligación, yo no quiero ser movida para que los demás me adulen. Yo quiero ser movida porque quiero agradar al Señor. Amén. Y bueno, que ese sea, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro corazón, de que sea el Señor el que me mueva a mí, no sean otros motivos. Mis motivos del corazón, como bien decíamos en los estudios pasados, ¿verdad? O sea, si usted le hace caso al corazón, como muchos, ¿verdad?, dicen, no, hacerle caso al corazón. Si le hace caso al corazón, créame que va derechito a un precipicio, porque del corazón emana toda la maldad. Toda la maldad. Todo lo que vemos hoy en día en las noticias, todo lo que vemos de destrucción, todo lo que vemos, ¿cierto?, de muertes, hermano, ya vemos cómo, tal cual, como decía la palabra el domingo, el mundo se pudre día a día, está supurando, hermano. Y esto, como decía el pastor después añadía, y la Biblia no nos dice lo contrario, si esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. Y aquí lo único que tenemos firme, hermano, es a Cristo. Amén. Es ahí que tenemos seguridad. Es ahí donde esa es nuestra roca fuerte. Que así como dice en la Escritura, ¿cierto?, que aquel que edifica su casa es la roca firme, aunque vengan las olas, aunque vengan los vientos, aunque venga la tempestad que venga, nada nos va a mover de él. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a estar firmes en este camino. Amén. Este camino angosto, ¿cierto? Este camino donde muy pocos transitan. Así es. Que el Señor nos ayude a ser un remanente fiel. Que el Señor nos ayude a ser unos buscadores sinceros de la verdad, aquellos que son movidos únicamente para agradarle a Él. Amén. ¿Cierto? Porque Él ha hecho tantas maravillas en nuestras vidas. Él nos ha ayudado, Él nos ha levantado, Él nos adoptó como hijos suyos cuando nosotros no merecíamos nada. Nosotros ni siquiera merecíamos a Cristo. Pero hoy estamos acá. Usted está acá. El Señor es el único que nos ayuda, el que nos sustenta, el que nos levanta, que conoce nuestras falencias, conoce nuestros errores y no nos desecha, sino que nos sigue perfeccionando. Así que, hermano, le invito a seguir aferrándose al Señor, porque Él es fiel. Amén. Y no porque nos deba algo, sino porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles. Amén. Amén. Así que amén. Le damos gracias, hermano, y bueno, vamos a estar orando, ¿cierto?, para
No, más que nada agregar, ¿verdad? Lo que, bueno, me vino a la mente, ¿verdad? Del jueves pasado, cuando nos hablaban de el Salmo y nos era exhortado, ¿verdad? De las promesas, ¿verdad? De vivir rectamente. Que Dios, ¿no es cierto?, nos ayude, ¿verdad?, a ser íntegros. Hablamos de la integridad, hablamos de la percepción de Dios en mi vida, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en eso, a ser íntegros delante de Él, a tener esa integridad intachable en nuestro corazón. Y eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Porque ahí decía el salmista, y en integridad en mi corazón andaré en medio de tu casa. O sea, son promesas, o sea, que hablábamos el día jueves, ¿verdad? O sea, yo prometo, andar íntegros, de andar correctamente, no andar, ¿verdad?, con los que se desvían, ¿entiendes? Pero todo eso, hermano, todo eso va de la mano con esta comunión con Dios, para que Dios vaya transformando nuestro corazón y podamos llegar a ser íntegros delante de Dios, y que podamos ser agradables, ¿verdad? Cuando vengamos delante de Él, seamos hombres y mujeres agradables delante de su presencia, y que de nosotros emane ese olor fragante, ¿verdad? En oración, en alabanza, cuando queramos, en obediencia, en todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque va a ser para Dios, va a ser para la gloria de Dios, va a ser para la honra de Dios, porque Él es el que hace en mi vida. Entonces, de mí no va a salir nada bueno, solamente si Dios toma el control de mi vida, hermano, van a empezar a salir todas estas cosas buenas de mí, y no solamente eso, sino que vamos a empezar a tener estas condiciones, ¿verdad? Estas cosas que Dios nos pide, como hablamos de los súbditos de su reino, ¿verdad? Estas cosas que son las características van a empezar a salir de nosotros. Pero en ese proceso, hermano, van a pasar muchas cosas. En ese proceso va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber decepción, van a haber discusiones tal vez. En ese proceso va a haber caídas, como hablábamos recién, tropiezos. Nos va a costar a lo mejor levantarnos, hermano. En ese proceso va a estar todo eso. Por eso es que nosotros aquí no hablamos de que usted, si viene a Jesús, va a recibir, no, usted va a recibir esto otro, va a tener una casa, un auto hermoso, usted no es cola, sino que usted es cabeza. Nosotros no queremos invitarlo de esa forma a que venga Dios, sino que venga con el único requisito que pide Dios: ser pecador.